Ya estamos con nuestra segunda parte de este día jueves. Estamos con Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de Flaxo Chile Digital, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Gusto saludarte. Siempre hago la pregunta a los computines así tecnológicos desde hace tiempo. Ok. Pandemia, durante N cantidad de tiempo, confinados N cantidad de tiempo, ¿pudimos aprovechar para, por ejemplo, hacer cosas que nos dimos cuenta que eran absolutamente necesarias, como por ejemplo tener una infraestructura tecnológica de comunicaciones a la altura de lo que se necesita? ¿Pudimos aprovechar algo, esa situación, después de que descubrimos de que en realidad prácticamente un 60%, 70% del país no tenía acceso de calidad a Internet? Eso es cierto. Las redes de telecomunicaciones, tal como hemos hablado en otras ocasiones, Fernando, vivieron y experimentan permanentemente un estrés, ¿cierto? Uno cuando diseña una arquitectura de infraestructura digital, fibra óptica, estaciones base para redes móviles, en fin, uno dice, mire, es que en esta localidad yo ya presumo, ¿cierto?, que la cantidad o el volumen de datos de tráfico es de cierta cantidad, por tanto yo la diseño inteligentemente. Entonces yo sé que en Puente Alto a las 10 de la mañana, un día laboral, es distinto el tráfico, ¿cierto?, y la demanda de datos que en Santiago Centro a las 10 de la mañana, ¿cierto?, que todo el mundo está trabajando, no están en sus casas, por tanto uno puede hacer gestión de la red. Claro, en la pandemia vimos que eso se cambió el paradigma, ¿no? Porque el consumo se fue al hogar, ¿no? A la red Wi-Fi, Exactamente. ¿no? Entonces tú estás ahí en tu casa con tus niños y todavía, ¿cierto? Porque esto todavía es una realidad que sigue, ¿no? Que está presente, que a veces no pensamos que esto ya pasó, ¿no? Muchos niños todavía no pueden ir al colegio y porque nosotros no hemos construido un paradigma nuevo frente a una nueva realidad. Seguimos construyendo un paradigma en materia de telecomunicaciones como si fuese algo sectorial, marginal, como que si fuese propio del ámbito de las telecomunicaciones, pero es tan transversal que cuando tú dices, mira, si en Chile pasamos hace menos de un año y medio de consumir 6 gigas per cápita en la red móvil a 15 gigas per cápita y que no ha disminuido, que sigue creciendo, y de la red fija pasaste de 115 gigas de una red fija a 375 gigas a tu hogar, hoy día tú dices, mira, aquí está pasando un fenómeno donde el consumo del dato ya es un asunto que tiene que ver con una demanda y una necesidad social, no es un lujo. Entonces cuando tú dices, mira, el 7% de las comunas más ricas del país tiene una buena oferta de calidad, 6 operadores que ofrecen el servicio, tú tienes que en más del 40% del país no hay una oferta de telecomunicación. Entonces, bueno, esto es el reflejo de la propia desigualdad. Entonces, Chile, en los datos agregados, sigue avanzando. Por ejemplo, hoy día salía un estudio de SPID que monitorea la calidad de las redes fijas en el mundo y estamos en el 7º lugar de la calidad de las redes de Internet fijo en el mundo. 7º, o sea, pero claro, cuando tú lo desagregas, dices, bueno, ¿y dónde están estas conexiones? Claro, un 98% en Vitacura versus un 14% en Lo Espejo versus un 13% en La Pintana versus un 8% en Melipilla, un 1% en Alhué, y eso llévalo a regiones. Entonces, ese modelo es el que hay que cambiar, porque siempre en la periferia, de hecho uno utiliza más el concepto de última milla, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a partir por aquí y de la última milla nos vamos a preocupar más tarde porque es más difícil llegar a los valles de la cuarta región, en fin. Yo creo que ese paradigma hay que cambiar, hay que convertir la periferia en el centro de tu preocupación. Ahora, hay un concepto que me encantaría que lo conversáramos, porque estaba viendo el gráfico, el ranking de países según su puntuación en este concepto, en el índice de calidad de vida digital. Sí. ¿Qué significa calidad de vida digital en términos de toda la tecnología que se requiere para estar conectado hoy? La calidad tiene que ver con un concepto que Chile no lo ha objetivado. Y eso se puede objetivar. Cuando nosotros con la presidenta Bachelet hicimos el proyecto de la velocidad mínima de Internet, apuntaba a precisamente, ¿qué vamos a entender por banda ancha? ¿Qué vamos a entender por la calidad del servicio? ¿Cuánto Fernando y sus hijos van a poder ver
adecuado un video por streaming. Eso lo podemos objetivar la casa de Fernando y la casa de Juan. ¿Cuántos gigas necesita? Pero además de la cantidad, es la calidad del servicio que recibe, porque independiente de la tecnología, a lo mejor te puede llegar por inalámbrico o por fijo. Lo que tú necesitas como usuario, como ciudadano, es poder acceder a ese servicio de buena calidad, a toda hora, con una buena prestación. Partida es neutro, es invisible como llegue. Lo que tú quieres es que tus hijos tengan una calidad en la Zoom, ¿cierto? Que no se corte, que sea permanente, y eso se objetiva. Entonces tú dices, mira, ¿sabes qué? Para las redes móviles en Chile, tú vives en un edificio con cierta infraestructura, es decir, con la materialidad, ¿cierto?, que te permite que la señal pase a tu hogar, vamos a objetivarlo. ¿Eso cuánto es? Entre 20 megas y 30 megas, ok. Pero es lo mismo la red móvil cuando tú vas en la micro para Puente Alto o la micro entre San Javier y Constitución. Sí, la podemos objetivar, sí. Eso es un reglamento que en Chile está parado hace 3 años. Entonces, cuando tú dices los indicadores de calidad en el mundo, tienen que ver con la calidad del servicio y tienen que ver con la experiencia del usuario. Independiente, y hablando de la neutralidad tecnológica y a la convergencia del uso del espectro o de las redes fijas. Entonces tú puedes ir objetivando, y eso es lo que tú en tu casa y el usuario necesita, ¿no? Que cuando tú compras un servicio, cuando no existen diferencias de precio, lo que tú pagas en Santiago, en Vitacura, es lo mismo que pagas en La Pintana y en cualquier parte del país por el mismo plan. En China no existen planes diferenciados. Mira, si yo vivo en Alhué y tengo esta experiencia, voy a pagar menos, ¿no? Pagar el mismo. Entonces, eso es lo que hoy día está en disputa, en términos de que un usuario mucho más exigente y que no permite letras chicas. Por eso el 5G, a propósito de la fusión de ayer de BTR, de Claro, del anuncio de 5G, que ya viene, hay que ser cauto, súper precavido, porque la ciudadanía en sus espacios cotidianos nos dijo que al país, que el tema de la comunicación digital es relevante para su vida. Por tanto, si es tan relevante para su vida, va a estar muy encima de los discursos, de los anuncios. La gente va a pensar, ¿te acuerdas que lo conversamos la otra vez? Que mañana mismo va a poder acceder a un plan de 5G, porque las noticias así te lo presentan, ¿no? Mira, ya viene y está presente, cuando no existe, cuando recién se están desplegando las redes, cuando todavía esa red no se le agrega capacidad. La industria ha sido cauta, quizás los funcionarios públicos son mucho más entusiastas de salir contando la buena noticia, pero en general Chile tiene que avanzar mucho en 4G. Nosotros hacemos estudios permanentes, Fernando, y todavía la calidad, por ejemplo, de velocidad de descarga o de bajada de las redes móviles, todavía les falta mucho para llegar al estándar 4G propiamente tal. Entonces, de ahí al tránsito 5G hay un trecho. Sí, alguien me había contado exactamente lo mismo que tú estás diciendo, que me decía también alguien bien tecnológico, que decía, mira, se están haciendo muchos anuncios, incluso hay redes que te anuncian fibra 5G, hay muchas cosas, hablando con la lógica del 5G, y me decía, y todavía no, aquí hay un estándar que no alcanza a cumplir con el 4G en términos de calidad permanente, en términos de calidad estable, pongámoslo así. Exacto. No, sí. ¿Eso es así? Es así, por eso es la tensión permanente, porque volvemos a lo primero, ¿cierto? La desigualdad digital es expresión de otras desigualdades y por falta de ingresos, fundamentalmente, hay localidades que no son atractivas para el mercado. Y eso significa, claro, que tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a generar o voy a desplegar ciertas redes en donde la inversión, recuerda tú, Fernando, que nosotros tenemos inversión privada en telecomunicaciones. El 99% de la inversión del sector, de las redes que transitan por el país, inversión privada. Chile tiene el mismo nivel de inversión que Surinam y Guatemala, sin querer desmerecer a nuestros compañeros países de la región. Pero la inversión pública en materia de telecomunicaciones en Chile es marginal. Imagínate, el 1% de inversión pública. Por tanto, cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué seguimos hablando de las brechas de acceso? Hay formas de resolverlo y eso requiere mayor participación del Estado. Necesitamos inversión pública para que esas localidades que no son atractivas para el mercado, el Estado se haga cargo de hacer el despliegue de infraestructura para proveer el servicio al ciudadano. Y paralelamente, ir fiscalizando
en que los estándares, porque 4G o 5G son marcas comerciales, lo que uno diseña son estándares, más capacidad, más velocidad, ir aumentando, ¿cierto?, las capacidades de las redes. Entonces, y tener una fiscalización acorde con las demandas. Entonces tú dices, mira, ¿sabes qué? En Chile todavía no llegamos al potencial de las redes 4G, es cierto. Hoy día nosotros en ciertas localidades del país podemos monitorear redes que estén sobre por los 20 megabytes, pero en el promedio nos encontramos con que más de 180 o 200 comunas del país tienen estándares de 10, con suerte. Entonces tú dices, es un problema de la autoridad, de la institucionalidad, por cierto. Es un problema en que los estándares están hechos para que se cumplan, también. Pero también hay una institucionalidad que muchas veces no entiende la importancia de la penetración de Internet. ¿Cómo así, me dirás tú? Cuando uno habla con un alcalde, dice, ¿sabes, señor alcalde? Yo necesito hacer un despliegue de infraestructura, por ejemplo, para la pandemia. ¿No? ¿Sabes qué? Nosotros sabemos que los niños se fueron a sus casas y están teletrabajando los papás, pero hay que llegar con redes de telecomunicaciones para que el que provea el servicio se lo entregue. ¿Me puede ayudar para que facilitar el promedio? Entonces tú dices, ¿existe en Chile esa facilidad para hacer el despliegue? No. En Chile, en promedio, toda infraestructura de telecomunicaciones se demora 1 año y medio en que tú lo solicites y que te lo autorizan. ¿Cómo así? Claro, ¿sabes qué? Vamos a La Pintana, que es caso concreto, los niños en sus hogares. ¿Es posibilidad de hacer un despliegue apelando al silencio positivo administrativo o apelando a la emergencia sanitaria? En fin, el trámite te va a demorar lo mismo que como que si no hubiese pandemia. Por tanto, también la institucionalidad no ayuda mucho. Entonces, cuando tú dices, mira, cuando en un territorio se aumenta 10% de la penetración de Internet, tú lo puedes objetivar. Puedes decir, esto tiene un impacto directo en tal número. El BIP tiene un estudio súper interesante que analizó más de 80 países en donde los comunas aumentaban en 10% la penetración de Internet y que tenía impacto objetivo en la calidad del empleo, en más puestos de trabajo, en mejorar la prestación de salud, la prestación de educación, en reducir la pobreza, disminuir los índices de desigualdad. Es decir, súper alineado a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por tanto, todo lo que tú puedes hacer es en materia de aumentar la penetración y la cobertura es mejor para la vida de los ciudadanos. Sí, es interesante ese punto. Estamos conversando con Rodrigo Ramírez Pine, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Interesante porque hay tanta expectativa y más aún proyecciones en que todo va a ser de alguna manera, lo que puede ser digital va a ser digital, y que vamos a tener crecientemente muchas más cosas que hacemos nosotros mecánicamente van a ser hechas de una manera digital. Yo me acuerdo de un libro que leí hace pero ya bastante tiempo, de un ecologista y activista en Estados Unidos que se llama Bill McKibben, que el libro se llama The Age of Missing Information, la edad de la información perdida. Y él hace un experimento durante una semana él graba algo así como, 125 horas de televisión y las ve todas. Todo lo que pasan en todos los canales, en todas las cuestiones. Y después se va a la punta del cerro y pasa 15 días en el salvaje y ¿dónde se aprende más? ¿Dónde de alguna manera adquiere él información importante o vital para su propia existencia y sus propios pensamientos? Bueno, ese es un poco el juego que hace él, ¿ah? Y tú estás, en términos de la tecnología, estás inmerso en una cosa que empieza a generarte una serie de consecuencias. Por ejemplo, el impacto en la memoria. Es bien interesante. No necesitas tener memoria cuando tiene todos los datos anotados, digamos, en un celular. Antes yo me acuerdo que uno tenía que memorizarse los teléfonos. Hoy día no. Hasta que viene un terremoto como el del 2010 y se te corta toda la comunicación que había y no te acordás cómo llamar a la mamá, digamos. Pero hay cosas que, y eso me gustaría preguntarte,
Rodrigo, hay cosas que hacen que interactúe el mundo digital potente que está aquí y que se viene encima mucho más expansivo todavía con lo que de alguna manera es estable o permanente dentro de la convivencia humana. ¿Cómo conversan esas dos partes? Sí, claro, hoy día los límites, la frontera de hecho, un profesor Scolari, profesor argentino que vive en España hace rato, que escribió hace poquito un libro, ¿cierto?, que hacía como una interpelación, ¿cierto?, a la sociedad líquida y le ponía la sociedad gaseosa, ¿no? Porque para él los efectos del mundo offline y online te hacen que lo lineal de lo líquido supone una linealidad, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Estamos en una sociedad gaseosa, como si destaparas una bebida gaseosa, ¿cierto? Que las burbujas rebotan y tú no sabes dónde terminan, ni dónde acaban, ni cómo desaparecen, y en qué efervescencia tienen. Esa instantaneidad de lo gaseoso, llevado al mundo online y offline, hace que los paradigmas también en materia de esa convergencia entre lo que permanentemente tú te vas relacionando, no tenga que ver, o sí tenga que ver, con lo que tú vas construyendo en la vida digital. O sea, el paradigma de Silicon Valley, por ejemplo, sí, que es un paradigma que para nosotros, que para la cultura europea, todavía es difícil de asimilar, porque la cultura norteamericana, o de Silicon, es decir, mira, vamos a innovar y después la sociedad se va a ajustar a nuestra innovación, ¿no? El paradigma europeo dice, mira, vamos a generar los marcos, ¿cierto?, donde la inteligencia artificial, donde la bioética, donde la Big Data, donde 5G y se van a mover. Y estas son las reglas del juego, ¿no? Entonces, países como el nuestro están en esa tensión, ¿cierto?, de apelar a que el solucionismo tecnológico va a resolver muchos problemas, o que la innovación tecnológica lo va a resolver, pero cuando tú lo aplicas a la cultura, a la forma de convivencia, no son así. El tema educativo es claro, o sea, por ejemplo, más del 43% de los niños entre 6 y 18% vienen carentes de herramientas tecnológicas. O cuando tú le dices a un profesor sobre sus competencias digitales, tenemos que los recursos docentes, más de un 67% de los profesores no tienen competencia o habilidades en el manejo de software, ¿no?, o de dispositivos de computación. Entonces, tú vives en esa tensión permanente en donde tú dices, mira, sabes que los niños se van a ir con una aplicación para hacer la clase online, todo haciendo Zoom o la de Google, en fin, y resolviste el problema. Claro, pero tú en una clase, tú sabes que no puedes hacer una clase análoga, tener 45 minutos del profesor, que en el ambiente digital tienes que construir otros recursos docentes, otras aplicaciones audiovisuales, en fin, para mantener la atención. Son otras estrategias. Entonces, en esa tensión permanente entre que una sociedad que cree que solo con la innovación tecnológica, pero sin generar las capacidades culturales o desarrollar capital social o capital cultural, sin eso, por más tecnología, por más 5G, por más innovación que la sociedad chilena entienda que le va a favorecer la vida, no va a ser una sociedad próspera, no va a ser una sociedad que la tecnología sea un equiparador de oportunidades, que sea que las ciudades sean más equitativas, más igualitarias. Hay países que están desarrollando Smart City, pero con eso van generando más desigualdad, van generando que otros polos sean mucho más atractivos que otros polos de la ciudad. Entonces, ese manejo es sumamente relevante. Es interesante la disyuntiva, porque me recuerda a otro libro más, un libro de Alessandro Barico, que se llama Los Bárbaros, que es buenísimo, y que al principio plantea una pregunta. Cuando todo está cambiando, dice, cuando todo se modifica, se transforma, se cambia de lenguaje, se cambia de tecnología, en un mundo donde todo cambia, ¿qué desearías que no cambiara por ningún motivo? Y básicamente te plantea, a ver, qué cosas tenemos o traemos nosotros al mundo, digamos, que son aquellas que no nos gustaría que cambiaran. Claro. Y fíjate que es bien interesante la disyuntiva, porque de pronto las respuestas no necesariamente tienen que ver con asuntos tecnológicos, puede tener que ver con cosas, pero tremendamente
sencillas, que, no sé, me gustaría seguir invitando a gente a comer a la casa, digamos, y que no cada cual se encierre en su parte y hagamos Zoom comestible, digamos. Claro, porque una pregunta que uno, por ejemplo, a propósito del debate presidencial o de las campañas presidenciales, a propósito de ayer, la Mónica decía ayer en CNN, en el programa de Conexión, hablaba con cuáles son los grandes desafíos para el nuevo gobierno alemán. Bueno, y era una frase: transformación digital y la lucha contra el cambio climático. Es el desafío que se puso la sociedad alemana como prioritario. Y uno también en el debate presidencial, claro, uno podría esperar que la discusión, a propósito, que yo creo que debe ser la prioridad, que el tema educacional, como foco prioritario, de urgencia, decir, bueno, ¿cuál es la escuela del futuro? Ya sabemos que este modelo no funcionó para todos los niños. Hizo que las clases fuesen poco efectivas, que hubiese un desapego, hubo una tensión dentro de la propia familia, en fin, además de la tensión y de los problemas mentales que todo esto ha generado. Entonces tú dices, mira, ¿por qué no pensamos como sociedad cuál es la escuela del futuro? ¿Estamos en condiciones de asegurarle a nuestros niños un proceso de aprendizaje, de capacitación, de habilidades tal como lo hemos desarrollado en este periodo pandémico? ¿Estamos en condiciones de una sociedad que pueda plantearse un nuevo modelo de escuela, entendiendo que esto llegó para quedarse, la masificación del acceso a las redes, pero además la necesidad de convivencia, del tocarse, del convivir en un espacio común, de aprendizaje mutuo? Uno esperaría, ¿no? Dentro de la misma pregunta que tú hacías, ¿qué te gustaría que cambiara? Yo creo que si tú me hicieras esa pregunta, para mí yo creo que la escuela uno debiera repensar. Claro, en realidad la pregunta es ¿qué es lo que te gustaría que no cambiara? Claro. Mantenerlo, ¿cachai? Por ejemplo, yo me acuerdo cosas que hoy día no tienen ningún sentido, pero en el colegio nosotros teníamos un curso que era técnicas manuales. Y técnicas manuales era básicamente desde hacer estacas para las carpas de las patrullas Scout, pasando por un montón de otras variables que tenían que ver básicamente con fabricar cosas que, bueno, hoy día las traes por, no sé, Mercado Libre en un día. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en el Barrio Borgoña, entonces tuve la posibilidad de acceder a un curso en la Corporación Cultural de Las Condes. Tomaba la micro y llegaba a la corporación y hacía un taller de guiones Marco Antonio de la Parra. Y nos enseñaba, un curso a las 7 de la tarde, y nos enseñaba a ver películas. Uno no teníamos acceso a ir al cine ni nada por el estilo, entonces íbamos todos de colegios públicos, y él cada día a las 7 de la tarde era un taller de guiones y nos enseñaba a cómo ver películas. Las paraba, las detenía, vimos ciclos enteros, ¿no? Y claro, y para un niño te abrió otro cosmovisión, te abrió otro mundo. Entonces tú dices, claro, esas cosas que en el colegio fueron relevantes son las cosas que se debieran mantenerse. Sí, en el ámbito, Rodrigo, de las cosas que hoy día se están discutiendo, tú mencionaste a los candidatos. ¿Los candidatos no hablan de la infraestructura digital a futuro? Sí, en los programas de gobierno todos lo incorporan. Otros con más prioritario, la senadora Proboste lo incorpora bastante porque como presidenta de la Comisión de Educación en el Senado y como presidenta hizo muchas iniciativas y proyectos de ley que tenían que ver con el no pago, el prorrateo de los servicios básicos y además de mantener, de hecho, en esa comisión se modificó la ley CEP de los colegios, en donde los colegios podían llevar internet al hogar de los niños, y hubo en la Comisión de Educación hubo una modificación al articulado de la ley CEP, y ella lo incorpora, al igual que Gabriel Boric, lo incorporan como cosas prioritarias dentro del plan de emergencia postpandémico. Y de ahí desarrollan varias ideas, desde planes universales, subsidio a la demanda, mayor capilaridad, construyen esta canasta básica digital o bienestar digital digno, ¿no? De cuáles van a ser, ¿cierto?, la canasta básica digital que cualquier ciudadano pudiera tener como el mínimo de derechos digitales. Además también se alinean con el proceso constituyente de Internet y los derechos digitales como servicio público esencial. Sí,
lo mencionan con especial énfasis, por lo menos esas dos candidaturas. Ahora, yo me imagino que las otras candidaturas también están interesadas en todo lo que es la infraestructura digital. Probablemente pueden diferir sobre si es que el Estado tiene un rol particular prioritario en hacerla, Claro. o construirla o manejarla. Pero yo creo que a estas alturas del partido ninguna candidatura puede prescindir de esta situación, digamos. No, ninguna. Sí, el título de la canción es que la sociedad de bienestar del siglo XXI tiene que ser más verde, más paritaria, más descentralizada y más digital. O sea, esa es como la condición sine qua non de cualquier propuesta que quiera hacer frente a un Estado que aborde las necesidades de sus ciudadanos y con esas características. Da miedito de repente, ¿eh? Porque hay una serie de cosas que no vamos a alcanzar a conversar hoy día, pero hay una serie de cosas que hemos hablado solo las bondades de la tecnología, pero hay situaciones como, por ejemplo, el que tú cómo resguardes tus datos o la información cómo se trance, que cuando todo es fácil de transmitir, de pronto es un problema mayor. Claro, es mayor y ahí se necesita una participación activa del Estado, sin duda. Si ya hay experiencias comparadas en donde dice cómo la evolución propia de la ley de protección de datos personales, los datos transfronterizos, la bioética, el material genético, y cómo las sociedades se dan los resguardos institucionales y éticos y sociales en donde el uso y el impacto de la tecnología sea un habilitante para las oportunidades y la tecnología como un transformador de la estructura de oportunidades para los ciudadanos. Entonces, claro, el Estado, claro que es importante, claro que es vital, porque te ponen las reglas del juego, porque lo otro es al revés, hacer que la tecnología te ponga las reglas del juego. Cuando la sociedad cae en esa tensión es porque hay un bien común el que está en juego, y eso el Estado nunca tiene que perder de vista que esa es su tarea. Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, muchas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo, que te vaya muy bien. Igualmente, Chao. que esté muy bien, cariño, chao.